iniciar una serie sobre el estudio de la iglesia. Si trae materiales para anotar, sáquenlos. Dice un poema básicamente del siglo XIX: oh, qué belleza hay en una iglesia local cuando está en su estado correcto. Es el huerto del Señor, el lugar de retiro para el amado. Mientras que el mundo es un desierto salvaje, lleno de espinas y malezas, donde el pecado crece en su forma natural, la iglesia es un jardín vallado, un paraíso de gracia donde crecen las plantas más nobles. Allí, en la comunión de los santos, se encuentran las flores de la esperanza, el fruto de la fe, el dulce aroma del amor fraternal. No es una institución humana gris y vacía como las que hoy vemos, cargadas de ritualismo seco y mundanalidad, sino que es el taller de la gracia, el hospital de los quebrantados y la escuela de los ángeles. Miren a la iglesia, ella es la joya de la creación. Dios puede haber creado las estrellas como chispas de su poder, pero ha creado a la iglesia como el espejo de su imagen. En ella el Espíritu Santo habita como agua que fluye para dar vida a los que mueren. Mientras el mundo se desmorona en su orgullo y las iglesias falsas se venden al espíritu de la época, la verdadera iglesia local permanece como una ciudad asentada sobre un monte, hermosa por su santidad, terrible como un ejército en orden de batalla, pero dulce como el hogar para el alma de un peregrino. Charles Spurgeon, 1853. ¿Quién nos permitiera vivir o habitar en un lugar así, hermanos? Poder experimentar la comunión de una iglesia como una ciudad bien unida entre sí. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, dice un salmo. La ciudad del gran rey. Salmo 45 dice: la reina a la diestra del Señor, con vestidos adornados de oro y hermosa y deseable, llena de alegría y llena de gozo, dice el salmista. Nuestro Señor prometió, perdónenme que las emociones me ganan, perdónenme, ese es el chico. Nuestro Señor prometió edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Qué fue lo que pasó entonces en el camino, hermanos? ¿Por qué la iglesia hoy, y hablo de las iglesias locales, parecen un reflejo pálido de lo que en algún tiempo fue, o de lo que el Señor prometió que sería? ¿Por qué? Hoy las iglesias se ven lamentablemente como algo innecesario. La iglesia llega a ser vista como un lugar al que puedo dejar de ir sin comprometer mi relación con Dios. O sea, que puedo seguir siendo cristiano sin necesidad de congregarme, no pasa nada. ¿Cuántos no piensan así? Un edificio en mal estado, un montón de gente hipócrita que atrasa mi relación y mi comunión con Dios. Ir a la iglesia llega a ser visto por muchos como ir a un Starbucks. A muchos que les mostré esta clase antes les sorprendía esa analogía, pero lamentablemente es cierto. Llego, me siento, consumo, me entretienen, me siento bien, comparto, me levanto y me voy. Pero nadie se siente parte de un Starbucks o de una cafetería. Parte integrante, parte vital. Llegamos a recibir un servicio y nos vamos a volver a la próxima semana cuando estamos satisfechos, si es que volvemos. Y no pasa nada. Hoy lamentablemente hay tantas iglesias como canales de streaming. Y las iglesias llegan a ser fábricas destinadas a satisfacer la necesidad de los clientes. Ya no se habla de miembros. Hoy en día se habla de clientes para las iglesias, y la iglesia como una institución destinada a satisfacer las necesidades de la gente.
como un canal de televisión. Entonces, si yo soy una persona animada, una persona con un espíritu fogoso, me voy con los pentecostales para cantar, para bailar y danzar. Si yo soy una persona que no le gusta el ruido, me siento con los bautistas. El criterio para elegir iglesia es si me siento bien o no, si me queda cerca de la casa o no, si el pastor habla palabras de ánimo, de aliento que me hacen sentir alivio y tranquilidad, si la música es agradable, si me siento cómodo con las personas, pero en cuanto aparezca el primer problema o deje de sentirme bien, me voy y no vuelvo. Y perdieron un cliente. En lugar de soportar las ofensas, en lugar de sobrellevar los problemas y las dificultades, en lugar de buscar restaurar en amor, simplemente me voy si me dejo de sentir bien. Lo hemos visto, lo sabemos. La membresía es como una suscripción. Si me gusta me uno, si no lo quito. Me uno a quien me da lo que pido, quien calma mi conciencia. Hago una leve profesión de fe, un discipulado simple, me bautizo y voy para sentirme bien conmigo mismo. Satisfago mi necesidad espiritual de todas las necesidades que hay. Y si tengo suerte, la iglesia va a tener una banda, va a hacer obra de teatro, va a tener grandes presentaciones, pero no busco en ningún momento compromiso. No busco en ningún momento integrar, ser parte de una comunidad o de un pueblo, sino ir a un lugar. Y ese es el gran problema. Hemos reducido la iglesia a 4 paredes y un techo. Hemos reducido la iglesia a 1 hora y media los domingos, cuando más 3 y tenemos 2 servicios. El gran problema de la iglesia de hoy es que los referentes son los pastores o los líderes que tienen congregaciones de 20,000 miembros y que lo que basan son sus ministerios en crecimiento explosivo, le llaman liderazgo de empresa, donde se planifican métodos evangelísticos ocultos solo para atraer personas en lugar de para formar discípulos. El número prevalece sobre la calidad y el corazón. Y los miembros, clientes por supuesto, siempre tienen la razón. La predicación se centra más bien en hablarle a las necesidades de las personas, el estrés, la ansiedad, la impaciencia. 5 medidas para el crecimiento espiritual, 4 pasos para una vida satisfecha. Para el éxito profesional, espiritual, nadie tiene necesidad de conocer la Trinidad. Cuando alguien viene, hoy tengo ganas de saber de los atributos de Dios. Sin embargo, eso es lo que en verdad necesitamos. El remedio contra la ansiedad, el estrés y las dificultades de la vida están porque queremos tener el control de todo y porque desconocemos a Dios. Hemos edulcorado a Dios y hemos convertido la iglesia en una fábrica para producir miembros. Lamentablemente, en algún momento creímos que era una buena idea hacer esto para producir cristianos en serio. La fe y lo espiritual se han vuelto simplemente productos. Y Cristo, un marketing de alta demanda. Hoy todo el mundo quiere ser cristiano. Todo el mundo quiere seguir a Jesús, un maestro de buenas enseñanzas. Al ver esto sabemos que estamos ante un gran problema. No porque no funcione, al contrario, funciona demasiado bien. Funciona demasiado bien. Son iglesias enormes, son lugares grandes, son personas que en verdad se creen que están yendo al cielo, como hablábamos esta mañana. Funciona demasiado bien por puro pragmatismo. Pero eso no es lo que la Escritura nos muestra que debe ser la iglesia. Y eso hace toda la diferencia. Hecho el diagnóstico
del enorme problema que tenemos delante. Mostrar la realidad en la que estamos, con una iglesia enferma y sin dirección, que surgen por montones. Es vital entonces que recuperemos el diseño original de la iglesia en las Escrituras. Aquello que el Señor estableció, aquello que Cristo nos mandó. Desde las propias Escrituras debemos hacerlo si en verdad queremos experimentar una fe viva. Si en verdad queremos, amados hermanos, experimentar verdaderamente una vida transformada, debemos hacerlo en primer lugar recuperando el lugar donde esa fe se manifiesta. Si queremos ver las flores de la esperanza florecer, volviendo a citar el poema, el fruto de la fe y del amor fraternal abundar, debemos reparar el jardín. Debemos volver a levantar el vallado en el poder del Espíritu Santo. No podemos pretender tener una vida de comunión con Dios como debemos o como queremos y al mismo lugar no estamos participando de la comunidad y no entendemos la comunidad de la fe como Dios lo ha establecido. A propósito, estamos en una clase. Olvidé mencionarlo, si usted puede levantar la mano, hacer una pregunta sin ningún problema. Así que les propongo, hecho ya el diagnóstico mostrando los problemas, vamos a comenzar esta clase introductoria respondiendo tres preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué significa el término iglesia en definitiva? La etimología de esta palabra, la doctrina se llama eclesiología. Esta palabra es una composición de eclesias, palabra griega de donde deriva iglesia, y logias o logos, que significa estudio, discurso o doctrina. Esta es la doctrina o el estudio de la iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué significa el término iglesia. En segundo lugar, ¿por qué es necesario estudiar esta doctrina? ¿Cuál es la necesidad de que le dediquemos varias clases? Quiero estudiar y presentarlo ante ustedes a profundidad, no hacer algo superficial. ¿Y cómo se relaciona esta doctrina con el resto de las doctrinas fundamentales? En primer lugar, el término eclesias es una palabra griega, que una palabra compuesta deriva del original ek, que significa sacar fuera, y kaleo, que significa llamar. Literalmente significa los que han sido llamados fuera. ¿Se entiende eso? Eso es lo que significa la palabra eclesias, aquellos que han sido llamados fuera. En la antigua Grecia, de donde viene esta palabra, se usaba para reunir a todos los hombres libres. Primera nota, las eclesias en las ciudades griegas estaban formadas por hombres libres, no por esclavos. Para llamar a todos los hombres libres a una asamblea para decidir cuestiones importantes de las ciudades. Es en este sentido que usa Lucas en Hechos 19:41, cuando la ciudad de Éfeso se alborota por culpa de Pablo y un problema que tuvieron los artífices que hacían templos de la diosa Diana. ¿Se acuerdan del pasaje? Demetrio y otros hombres se levantan con Pablo y alborotan la ciudad. Bueno, ellos forman una asamblea en la ciudad para discutir ese problema, y el nombre de esa asamblea en griego es eclesias, una iglesia. En el sentido cristiano la usa por primera vez nuestro Señor Jesús. Vamos al texto ahora, Mateo capítulo 16, versículo 18. Este es el primer uso de esta palabra, y como regla hermenéutica, el primer uso de una palabra define su significado. Mateo 16, verso 18. Un hermano que lo esté leyendo, por favor. Otra vez, puede levantar la mano, hacer una pregunta. Repito, esto es una clase. Si no entienden algo, lo vemos otra vez. Mateo capítulo 16, versículo 18. Un hermano y una hermana que lo esté leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, obviamos a Pedro un momento. No es el tema, después lo vamos a ver más adelante. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, por supuesto, lo vamos a ver en otra clase más adelante, son los apóstoles, aquella que Pedro representaba, o bien puede ser la declaración que Pedro había hecho de la identidad de Cristo. Cristo es la piedra angular y los apóstoles son el fundamento de la iglesia, no Pedro. No solo Pedro, en todo caso serían los apóstoles en general, son el fundamento de la iglesia, sus enseñanzas. Entonces Cristo dijo que sobre esa roca edificaría su asamblea, su iglesia. La comunidad o la asamblea de aquellos que han sido llamados a salir del mundo para adorar a Dios. Ese es el sentido. Los llamados fuera, a salir del mundo, a salir de las tinieblas, a salir de la comodidad de nuestras casas para reunirnos en un lugar a adorar a Dios. Ahora, lo asombroso es que esta palabra también aparece en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribe originalmente en griego, pero en el siglo I el Antiguo Testamento ya estaba traducido al griego. Y en su versión griega, que era muy popular en el tiempo del Señor y usada por los primeros cristianos, se usa para hablar de la asamblea de Israel en el desierto. Si invito, busquemos Deuteronomio 10:4. Primer uso de esta palabra ahora en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10:4. Un hermano, una vez más, que lo esté leyendo, o un hermano. ¿Qué dice ese texto? Deuteronomio 10:4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Ahí la palabra asamblea en la traducción griega del Antiguo Testamento es la palabra iglesia, de en medio de la iglesia de Israel. Los israelitas habían sido llamados a salir fuera de Egipto y a salir fuera de sus tiendas ese día para recibir de la propia boca de Dios la palabra de Dios, los 10 mandamientos que leímos, Éxodo capítulo 20. Entonces, esta salida y esta asamblea es con un propósito claro y definido: escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Entonces, hermanos, queda por tanto en primer lugar demostrado que la iglesia no es un lugar. La iglesia es una asamblea, y como asamblea está constituido por personas. Eso es importante. La iglesia somos nosotros. Primera persona del plural. Yo no soy la iglesia. Yo soy un miembro. ¿Se entiende la diferencia? Yo no soy iglesia. Yo soy templo de Dios y del Espíritu. Pero iglesia es asamblea. Amén. Yo vengo a ser iglesia cuando me reúno con ustedes, cuando nos reunimos como un pueblo. Entonces, la iglesia bautista, la hermosa, no es este lugar. Aquí se congrega, pero la iglesia bautista, la hermosa, somos nosotros, que nos congregamos en este local. Pero si en un momento decidiéramos, cuando estén echando el piso aquí, en algún momento decidiéramos congregarnos allí en el campo, ¿dónde va a estar la iglesia bautista la hermosa? El campo. Allí. No. Este es el local donde la iglesia se reúne.
Los domingos nos reunimos aquí. El resto de la semana la iglesia está dispersa por todo el Ceviche y algunos por Mérida. Esto hace toda la diferencia del mundo, amados hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo. La palabra hebrea, recuerden que la Biblia se escribió en dos idiomas, mayoritariamente, hebreo y griego. La palabra hebrea, que es traducida unas 100 veces en el Antiguo Testamento por iglesia, es la palabra kahal, con Q y una H en medio. La palabra hebrea kahal, que significa aquellos que han sido convocados. Los que han sido convocados son los llamados. El énfasis de esta palabra es en el hecho de ser llamados por una voz. Cuando los israelitas escuchaban el sonido de la trompeta, del shofar, se reunían, ya sea para la batalla, ya sea para una cuestión de la asamblea, pero se reunían, eran llamados por una voz a reunirse en un grupo. Es en ese sentido. Recordemos, de hecho, en Éxodo capítulo 20 se escuchaba la voz de una trompeta. ¿Se acuerdan? Capítulo 19 y 20, hasta que el pueblo se reuniera. Escuchaban el fuerte sonido de la trompeta a lo largo del monte y decía que la tierra temblaba. El primer uso de esta palabra, adivinador, está en Génesis, capítulo 28, versículos 3 y 4. Un hermano, una hermana, rápido a Génesis. Van a ver porque esto es importante. Acá en la clase de introducción estamos poniéndole el cimiento. Esto es importante. Versículo 3 y 4. ¿Dice el texto? Dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Hasta llegar a ser qué? Hasta llegar a ser una multitud. Lo que ahí se traduce al español como multitud, en el hebreo es kahal. Hasta llegar a ser una congregación de pueblos, le dice Isaac a Jacob, y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa congregación de naciones que iba a recibir la bendición de Abraham es Cristo, es la iglesia. ¿Van conmigo hasta aquí? ¿O ya se perdieron? ¿Van conmigo? ¿Está bueno? La iglesia, Dios le había prometido desde Génesis que vendría de la descendencia de Jacob, que sería un pueblo en el cual Dios derramaría sus bendiciones. Dios derramaría su gracia. Amados hermanos, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Se entiende? Vuelvo a declararlo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Más adelante lo vamos a explicar en otras clases. Pero la iglesia es el lugar donde el Señor ha derramado sus bendiciones. Isaac le dijo a Jacob: el Dios omnipotente te bendiga y te multiplique, seas fructífero y llegues a ser una congregación de naciones, y Dios te dé las bendiciones de Abraham. La bendición de Dios y todas sus promesas, que en ese momento eran promesa, pero que ahora son una realidad en Cristo, es a la iglesia. Efesios 1:3, no lo busque, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en su iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Cristo. Es en la iglesia donde están las bendiciones de Dios. Más adelante el Señor lo repite 2 veces.
Los otros dos textos son Génesis 35 del 11 al 12 y Génesis 48, 4. Versículo. Capítulo 48, verso 4. Es curioso, y con esto cerramos toda la parte de Jacob, que Jacob profetiza que esto ocurriría cuando viniera el Mesías, o sea, la congregación de las naciones. El Mesías le quitaría el cetro a Judá y ahí vendrían a congregarse los pueblos. Génesis 49, 10. El pueblo de Judá, los judíos, Israel, perdería su exclusividad como el único pueblo exclusivo de Dios, y a él entonces se añadirían los gentiles. Génesis 49, 10 dice: Israel recibió las promesas de convertirse en una congregación de naciones, donde todos alcanzarían la bendición de Abraham a través de su simiente. Si se dan cuenta, hermanos, desde cuándo Dios venía prometiendo la iglesia. ¿Cuán grande es la iglesia dentro de los propósitos de Dios? No fue algo que surgió ayer, fue algo que Dios ya estaba planificando desde antes de la fundación del mundo, de hecho, pero que comenzó a proyectarse en el tiempo desde que Dios llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12. Y continuó avanzando a lo largo de la historia de la revelación. Si la historia de la revelación, la escritura, es la revelación de Cristo, es también la historia de la revelación de la iglesia. Es también nuestra historia. La iglesia no es algo sin valor a los ojos de Dios. Al contrario. Y a nuestros ojos, la iglesia local debe ser aquello que más vale. La iglesia siempre fue el plan A. Dios no tiene un plan B, un plan. Dios no improvisa. La iglesia siempre fue el plan A dentro de los propósitos de Dios. Y no es un edificio ni un lugar al que asistimos, sino que es algo que somos. Es una comunidad, es una identidad, es un pueblo, una nación, una familia. Esas son comparaciones que hace el Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Un cuerpo, un templo, una nación, una familia. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro se lo está diciendo a un grupo de iglesias particulares en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. A iglesias locales. Somos una nación santa y somos un pueblo. Nuestra principal ciudadanía y lealtad está con el resto del pueblo. Por algo nos llamamos hermanos. Eso no es un cliché. Dime, ¿cómo tú te llevas con tus hermanos de sangre? Bien, supongo, ¿no? Y eres cercano a tus hermanos de sangre, naciste con ellos. Quizás ahora no, porque cada uno agarró por su camino, pero hubo un momento en que muchos dormían en la misma cama o en la misma hamaca, todo el mundo juntos. Más las familias grandes, dos hamacas, 4 en una y 4 en otra. De 4 en 4. ¿Cuánto más? Esa es la idea detrás del término hermano. Y esa es la idea, eso es lo que el Señor pretende, que nosotros seamos los unos con los otros. Que seamos una familia, no de gente extraña que se ve una vez a la semana. Que seamos una familia. Aquí venimos a ser capacitados para llevar una vida allá afuera. Si no somos capaces de ser iglesia en nuestras casas, orando a Dios, teniendo tiempos de comunión personal y familiar, visitando a nuestros hermanos entre semana, llevando palabra de aliento, de exhortación, no podemos venir a ser iglesia aquí. Es allá afuera donde somos iglesia de Cristo. Hemos sido llamados por nuestro buen pastor, Juan 10:16, para salir del mundo del pecado y del dominio de Satanás, para servirle a Él. Esto, amados hermanos, como decíamos, cambia totalmente la forma que
entendemos la iglesia. Es a eso donde queremos ir. Que cuando seamos miembros de un lugar, tengamos un compromiso con ese lugar al cual nosotros queremos formar miembros. Que entendamos lo que es la membresía bíblica, como el Señor la ha establecido. Ahora, segunda pregunta: ¿por qué es necesario estudiar sobre la iglesia? Ya vimos qué significa este término. ¿Qué verdades incluye en el fondo el propio término o concepto de iglesia? ¿Por qué es necesario estudiar eso? ¿Por qué quiero convencerles a ustedes que vengan cada domingo en la tarde, en las próximas semanas, a oírme hablar de este tema? En primer lugar, porque hay un peligro de una altísima rotación y membresía flotante. ¿Qué es eso? Que hay millones de cristianos que cambian de iglesia cada una semana sin que pase nada. Y eso es un problema enorme. Y que entra por la puerta y somos del otro lado, pero venimos a sentarnos acá y la semana que viene vamos para... Pero estamos probando nada más. Y son fugitivos de la iglesia, me disciplinan acá por algún pecado que cometí, no me gustó la disciplina y me fui para otro lugar que ni me conoce. Y no lo sabemos de dónde son, ni quiénes son, ni qué creen ni enseñan, y llegan a producir y a convertirse en un problema. Si no entendemos por qué la membresía tiene que llevar un compromiso y por qué la disciplina es un mandato bíblico y cómo se debe hacer verdaderamente la disciplina, porque hay iglesias que no la practican y hay otras iglesias que la corrompen demasiado al punto de practicar una disciplina terrible, destructiva. Segundo lugar, por la influencia del neopentecostalismo y el evangelio de la prosperidad. Como dijimos, hay modelos de iglesia que son más empresa que otra cosa. Culto a la personalidad. El pastor es el ungido de Jehová y cuidado con corregirlo, con confrontarlo, hay pastores que tienen guardaespaldas, que no se les puede tocar. Hasta ese nivel son personalidades de sus iglesias, y son los que mandan, y te dicen desde acá, yo aquí soy el pastor. Perdón, pero ¿y quién tú eres? Los pastores estamos puestos para servir, para enseñar, para capacitar, no somos los dueños de nada. Pero algunos pastores lamentablemente tienen el concepto erróneo de que la iglesia es su empresa. Ponen a la mujer a dirigir los cantos, los hijos a la guitarra y a la batería, y la iglesia se vuelve un negocio familiar. Eso es un problema enorme que hay que corregir. Escándalos de abusos, falta de rendición de cuentas, eso se corrige si tenemos una iglesia sólida. ¿Cuántos casos de abuso sexual, de robos en la iglesia, de tesoreros que se llevan todo el dinero? De los pastores que están en pecado. Si no hay una comprensión profunda de lo que es la disciplina bíblica, del gobierno de la iglesia, de la responsabilidad que tenemos, entonces tenemos un grave problema. Vamos a vivir de escándalo en escándalo. Si no tenemos una estructura sólida, amados hermanos, nunca vamos a crecer. Vamos siempre a andar resbalando. Nunca han visto un tractor o un camión que se queda estancado en el pago, como le da vuelta a la rueda, pero no avanza para ningún lugar. Así lamentablemente están muchas congregaciones. Viene un pastor, enseña, tiene un estilo de enseñanza, pero se va, se muere, pasa algo, viene otro y todo lo viene para atrás. Y enseñan otra cosa. La iglesia va para un lado y va para el otro. Y nunca llegan a ningún punto. Eso se corrige estudiando eso, aprendiendo eso y aplicándolo sobre todas las cosas. Confusión sobre el bautismo, sobre la cena y sobre la membresía. Hay iglesias que no practican el bautismo o hacen un bautismo sencillito con un discipulado básico. Amados hermanos, le voy a plantear algo personal.
El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. ¿Cree que tiene alguna lógica que una persona sea bautizada sin tener la más humildad de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No tiene lógica. Entonces yo no puedo esperar a que el creyente crezca, madure, para enseñarle de la Trinidad, si es a ese Dios el que viene a adorar, si es en el nombre de ese Dios en que se está bautizando. Hay prácticas diluidas en la iglesia y esto debilita nuestra identidad. Si cualquiera que viene puede ser miembro, si cualquiera que viene sin ningún tipo de examen puede participar de la cena del Señor o puede bautizarse, eso diluye la identidad de la iglesia. Y por último, crisis de identidad en la post-pandemia. La pandemia trajo algo beneficioso por un lado, pero trajo algo perjudicial. Cuando todos nos fuimos para la casa, ¿dónde nos congregábamos? En ministerios virtuales. Y muchos, cuando la pandemia terminó, se convencieron a sí mismos de que estaban mejor y podían ser fieles a Dios y servir a Dios desde su casa. Y lo que fue una excepción por causa de la pandemia se terminó convirtiendo en una regla. El predicador fulano de tal que tiene un ministerio virtual predica muy bien, me quedo en mi casa y así no tengo que verle la cara a la gente y yo mismo me alimento y me nutro. Eso es un error. Eso es un extremo del individualismo. No podemos sustituir la relevancia de la iglesia local por lo digital o por el mundo virtual. No pueden existir iglesias virtuales, hermanos. No existe eso. Por más que el mundo avance, estamos en la época de la inteligencia artificial, del no sé qué. La iglesia local y las personas son importantes. Estas son algunas de las razones, pero podemos elaborar muchas más. La crisis de identidad y propósito del cristianismo moderno. ¿Cuál es el lugar de la iglesia en el siglo XXI, hermanos? ¿Para qué venimos? ¿Simplemente para pedir que se ore por nuestra salud? ¿O tenemos un propósito más? ¿Cuál es nuestro deber en este mundo? La pobreza de muchas vidas, la debilidad espiritual de las almas, incluida la familia, el trabajo, lo social, todo depende en gran medida de cómo consideremos a la iglesia. Todo eso está conectado. Y como hay tantos escombros y tantos errores y tantas faltas que corregir, si algo quiero lograr es que se dé cuenta que hay muchos errores, ¿cierto? Que hay mucho desconocimiento. Hay muchas cosas que corregir y necesitamos trabajar en ello. Por último, para terminar, ¿cómo se relaciona la iglesia con otras doctrinas, con otras enseñanzas? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Levanta su mano. ¿Recuerda que esto es una clase? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Cómo se relaciona la iglesia con otras doctrinas fundamentales? A ver, vamos a preguntar, clase, ¿qué otras doctrinas fundamentales conocen? Estamos hablando acá de eclesiología. ¿Cuál otra se sabe? A ver, profesores, maestros. Pentecostales. No, esas son denominaciones. Doctrinas fundamentales. Bueno, ya se sabe cómo. La doctrina de la iglesia se llama eclesiología. Anoten. Doctrina de la iglesia, eclesiología. Eso es lo que estamos estudiando ahora. Existen además teología propia, la doctrina acerca de Dios. Cristología, la doctrina de Cristo. Bibliología, la de la Biblia. Soteriología, doctrina de la salvación. Antropología, la doctrina del hombre. Y la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. ¿Cómo se relaciona la eclesiología con todo esto? Bueno, en mi concepto personal, ojo, este es el concepto de Jaime, y espero que por lo dicho muestre mi punto. La eclesiología es quizá la doctrina central, no digo la más importante,
sino la central dentro de todas, porque en ella todas las demás se conectan. Escuchemos. La iglesia está desde la eternidad en el plan de la redención del Señor. Cristo murió por ella. Somos el cuerpo de Cristo y su esposa, según Efesios 1, verso 10, para los que están anotando. Efesios capítulo 1, verso 10, versículo 20 al 23. Y Efesios 3, del 10 al 12. Es aquí donde se conecta la teología propia o doctrina de Dios, ya que el cumplimiento de su plan es a través de la iglesia. Dios está llevando a cabo su plan en este mundo a través de nosotros. Es por medio de la iglesia que la tierra está siendo llena del conocimiento de su gloria. Dios ha querido revelar su gloria en el mundo a través de la iglesia local. Para ello no envió a los ángeles. Amados hermanos, Dios no usa a los ángeles para revelar su gloria. Dios ha enviado a hombres comunes y corrientes, pero con un llamado divino, de los cuales también los ángeles están aprendiendo. ¿Sí sabías eso? Los ángeles están aprendiendo de la iglesia. La iglesia ha sido llamada la escuela de los ángeles. Efesios 3, del 10 al 12 dice: Cristo es su redentor, su salvador, su cabeza. La iglesia es su casa, su templo y su pueblo. Él es el rey y Él reina en el universo, pero especialmente en su iglesia, que es en donde se manifiesta su reino. Aquí entonces vemos la cristología. Con la bibliología lo tenemos todo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es el fundamento de la iglesia. De la Biblia la iglesia se alimenta. Ella es nuestra brújula, nuestro mapa y nuestro guía. Es nuestra máxima ley y norma. Es el instrumento por el cual la iglesia ejerce su autoridad y cumplimos nuestra misión. El Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia. A la iglesia no la dirigen los pastores. A la iglesia no la dirigen los miembros. Esto no es una democracia. A la iglesia la dirige el Espíritu Santo. El Espíritu es quien dirige a la iglesia. Él la empodera, la llena, la capacita. Él llama por su palabra, transforma los corazones, bautiza a los creyentes. Es quien embellece y santifica a la novia y la guía como una columna de nubes durante el día hasta llegar a la patria celestial. Sin el Espíritu la iglesia no sería nada. Sería simplemente un cascarón vacío. Olvidar al Espíritu ha sido el gran error de la iglesia. La antropología o la doctrina del hombre y la doctrina de la salvación convergen hermosamente en la iglesia, porque ella es básicamente ese conjunto de hombres caídos que han sido redimidos y unidos a Cristo y entre sí para ser restaurados a la imagen del Señor, para ser transformados, para caminar juntos en este mundo. Es aquí donde la imagen del hombre es restaurada y donde los hombres nuevos servimos a Dios como un reino de sacerdotes. Y finalmente las cosas futuras son la consumación del plan de Dios para la iglesia. Cuando gloriosa sea arrebatada para el encuentro con Cristo en el aire, a las bodas del Cordero, cuando ante el tribunal de Cristo seamos vindicados y heredemos finalmente el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Ese lugar que Dios prepara es para la iglesia. Y hermosa, gloriosa y sin mancha estemos siempre en los brazos del Señor, como cantábamos ahorita. Él extenderá su tabernáculo sobre nosotros y ya no habrá más llanto, más clamor ni más dolor. Para siempre reinaremos con Él. Amén. La iglesia es el centro de los propósitos de Dios. En conclusión, esa eternidad de gloria y de gozo, aunque sea una sombra,
ahora. Ya está presente en este mundo. Repito, esa eternidad de gloria y gozo, aunque ahora mismo sea una sombra, ya está presente en este mundo, y la gloria venidera deja ver sus vistazos en la iglesia, dispersa en todo el mundo, especialmente reunida en el día del Señor. Es por eso que debemos ser comprometidos, amados hermanos. Es por eso que debemos entregarnos voluntariamente, involucrarnos en nuestra iglesia local, servirnos los unos a los otros como el Señor quiere que hagamos y nos manda en su palabra, con fidelidad. La iglesia es una asamblea, la iglesia es un tribunal donde nos reunimos para recibir al Señor como Él ha prometido, para ser capacitados. Aquí venimos a ser entrenados, aquí venimos a ser instruidos, a ser capacitados y formados para ser iglesia el resto de la semana, para ser una comunidad de discípulos que hacen discípulos cada día de nuestra vida. Gloria al Señor. El Señor nos permita conocer más acerca de su pueblo para ser cada vez más un mejor pueblo.